Vamos a abrir ahora la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, Lucas 1, y haré la lectura de los versículos 5 a 25. Lucas 1, 5 a 25. La palabra de nuestro Dios dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, están entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se designó quitar mi afrenta entre los hombres. Hermanos, estamos ahora, estos domingos que restan del año, tendremos una predicación particular al respecto de la Navidad según Lucas. Es decir, vamos a estar analizando los textos de Lucas, del evangelista, para hablar acerca de esta fecha tan importante que tenemos enfrente, que es justamente la Navidad, el nacimiento de Jesús. Quiero decir con toda puntualidad que nosotros como iglesia cristiana no estamos celebrando tanto el nacimiento de Jesús, porque eso no tiene nada de extraordinario. Él nació como cualquiera de nosotros. En realidad lo que celebramos es que haya sido engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Eso sí que es sobrenatural, eso sí que es excepcional. De ninguna manera esto es común, de hecho no lo es en ningún momento de la historia, salvo en el caso del Señor Jesús engendrado en el vientre de María. Así que no celebramos un nacimiento, porque el nacimiento es como cualquier otro. Celebramos que haya sido engendrado, pero por supuesto que haya venido al mundo el Señor Jesucristo, y que haya nacido en las condiciones en las que nació, y que haya estado bajo las circunstancias históricas en las que estuvo, y nosotros entonces recordamos el evento de una manera maravillosa y alabamos al Señor por ese evento histórico que parte la historia de la humanidad.
porque nuestra historia está antes de esto y después de esto, es decir, antes de Cristo y después de Cristo. Él parte la historia y tiene una gran importancia en la vida de la iglesia cristiana, y aunque el mundo en general no le dé importancia, incluso es importante el acontecimiento para la historia de la humanidad. La historia completa de la humanidad no es otra cosa más que la biografía, la autobiografía de Dios, interviniendo de una manera maravillosa y soberana en su propia historia. Cuando nosotros venimos a este tipo de historias, pensamos que esta historia es tan importante como importante es, en el mismo nivel de importancia, la muerte y la sepultura y la resurrección de Jesús. En realidad tenemos dos eventos que parten la historia, que son maravillosos y que celebramos ahora y celebraremos por siempre. Jesús engendrado, por supuesto, nacido y teniendo su ministerio, pero también celebramos con mucha puntualidad la resurrección, la muerte y resurrección de nuestro Señor. Es la parte de la historia, la que está en el centro de la historia, que nos habla pues de este Jesucristo al que nosotros adoramos, el que nosotros hemos creído. Y hemos de considerar a estas historias no como un momento específico aislado de la historia completa de la humanidad. Incluso bíblicamente hablando, nosotros contemplamos el nacimiento de Jesús, el anunciamiento del nacimiento de Juan, que es el que vamos a tratar ahora. Lo vemos pues nosotros como un acto que va concatenado, que va ligado, que va de la mano de los acontecimientos que empezaron a suceder desde la creación del mundo. Este tipo de acontecimientos no fueron circunstanciales. Este tipo de eventos narrados por Lucas no fueron eventos que fueron dándose porque la historia de la humanidad iba caminando de tal o cual manera. Incluso no pudiésemos ni siquiera especular que si la historia hubiese sido diferente, quizá la historia del nacimiento de Juan de Jesús hubiese sido diferente. Toda la historia creada, absolutamente toda la historia en la mente de Dios antes de la fundación del mundo, tenía como propósito estos eventos. Es decir, estos eventos son centrales en el pensamiento de Dios, y entonces toda la humanidad, toda la historia convergen en estos eventos, de tal manera que cobran una gran importancia para nosotros y no le vemos nada de circunstancial, sino actos absolutamente planeados, consistentes con el decreto de Dios para cumplir con su propósito. Esto es maravilloso, porque ahora nos encontramos nosotros ante un evento histórico que está siendo redactado por un evangelista que está tratando de poner en orden la historia de Jesús, que le está escribiendo a este tal Teófilo, y que quiere poner ordenadamente la historia, quizá de manera cronológica, la que le han contado, la que le han dicho, lo que ha averiguado, para que él pueda narrar los acontecimientos que traen como consecuencia no solamente el nacimiento de Jesús, pero a la postre incluso su muerte y su resurrección. Así que son eventos que nosotros tenemos como muy importantes en el plan perfecto de un Dios que controla toda la historia. Estaremos hablando hoy brevemente sobre este anuncio que tiene Gabriel con Zacarías anunciando el nacimiento de Juan. Quiero decir también al respecto de esto, que desde luego el personaje central de esta predicación no es Juan, tampoco Zacarías, no Elizabeth, mucho menos Gabriel. El personaje central de esta historia, como en toda la Biblia, es Jesús. Nosotros vemos aquí pues a Jesús, no aparece su nombre, pero aparece señalado, aparece mencionado, no de una manera directa, pero sí con la intención de mencionarle, porque lo que estamos nosotros revisando ahora no es otra cosa, sino que la preparación para la venida de Jesús. Era absolutamente necesaria esta historia, estos acontecimientos, para preparar la venida de Jesús. No significa tampoco que solamente este evento preparó la venida de Jesús. La venida de Jesús está siendo preparada desde Génesis 3:15. Es decir, ya desde el protoevangelio, en la teología bíblica del Antiguo Testamento, está preparada la venida de Jesús.
Está tipificada, anunciada, profetizada, mostrada en personas, ¿no? Y está siendo preparada. Y lo que nosotros vemos ahora en el Evangelio de Lucas, como lo vemos en los otros evangelistas también, estamos viendo nosotros también esta preparación inminente, histórica de la venida de Jesús. Así que en este texto no tenemos como protagonista a los que se mencionan tanto como a Jesús. De Zacarías, de Elizabeth, no sabremos más nada. No supimos nada y no sabremos nada. Es decir, que solamente aparecerán aquí y después de aquí, más nada. Como si dijéramos, solo nacieron para ocupar 15 versículos de la Biblia. Pero con el propósito divino de Dios de que nosotros sepamos cómo fue el proceso de Dios para que la persona de Jesucristo viniera al mundo. ¿Es necesaria esta historia? Absolutamente necesaria, porque además vemos el cumplimiento de mucho de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. El evangelista Lucas, como los otros dos evangelistas, estamos hablando de Mateo y de Marcos, forman parte de esto que hemos llamado evangelios sinópticos. Y cuando hablamos de los evangelios sinópticos estamos hablando de tres evangelistas que no cuentan tres historias distintas, sino que cuentan una sola historia desde tres ópticas diferentes. Estamos hablando que Lucas está escribiendo a Teófilo desde una perspectiva documental, es decir, le contaron, le dijeron, a él le informaron. Y por otro lado tenemos a Marcos y a Mateo, que desde su propia óptica, con su propio estilo literario, destinados a diferentes grupos, a diferentes remitentes, emisores y remitentes, tenemos nosotros aquí una historia que en su conjunto hacen una sola verdad. Así que no hay contradicción en los evangelios. Se llaman sinópticos porque cada uno de ellos contribuye a una historia completa de Jesucristo. El evangelista Juan, un poco diferente, porque sus propósitos son distintos. El propósito de Juan es presentar a Jesucristo y que las personas que lo conozcan y lo lean el libro puedan creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengan vida eterna. Pero los sinópticos cuentan pues de manera ordenada, cronológica o temática, en el caso de Marcos, la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo empieza esta historia narrada por Lucas? Hay mucha información y no vamos a tocar los detalles precisos de la información porque queremos llegar al punto donde justamente el ángel anuncia este nacimiento de Juan a Zacarías en el lugar en donde él se encontraba. Sin embargo, nosotros tenemos aquí una historia que está perfectamente bien ubicada en un momento que es comprobable por los libros, en una época particular. Dice la Biblia que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Tenemos mucha información en un solo versículo, información que es útil para nosotros porque establece a las personas, a los lugares y el tiempo. Cuando hablamos de que hubo en los días de Herodes, estamos hablando del tiempo. Un tiempo definido, específico, concreto. Este personaje, Herodes, no es el tetrarca. Tenemos que recordar que la familia herodiana no solamente es un Herodes en la Biblia, hay muchos Herodes. Está este Herodes que es el grande, está el tetrarca, está otros como Agripa, quizá al final, ¿no? Pero tenemos una gran cantidad de personas con el nombre de Herodes. Este Herodes es el que le llaman el grande, el más importante, digamos. Su reinado empieza antes de Cristo y termina después de la venida de Cristo. Este es un personaje cruel, este es un personaje perverso. En realidad, todos los Herodes. Pero este personaje particularmente fue aquel que manda matar a los niños que han nacido para evitar el nacimiento del Mesías. Este es un personaje pues perverso. En estos días de este rey que no ha sido o no ha tenido la posibilidad de extender su reino, pero que su hegemonía ahí en Judea es muy importante y muy fuerte, en donde muchas personas lo temían, sucede esta historia. Es muy importante porque no vino Juan, no vino Jesús, no vinieron Juan o Jesús en una época de paz, de tranquilidad,
tranquila, sin problemas políticos, sin problemas religiosos, sin problemas sociales. Llegaron en un momento muy complejo cuando Herodes era rey de toda la región de Judea. En medio de esto, un hombre perverso, un tirano, ¿no? Un megalómano, un hombre en estas condiciones, se contrasta en la escritura con un personaje que es completamente diferente. El personaje que es completamente diferente es Zacarías. Y están en el mismo versículo, el personaje más perverso de su tiempo con el personaje, según el texto, que era muy justo, irreprensible, que obedecía a la palabra del Señor junto con su esposa, de la familia sacerdotal, ¿no? Está contrastado el más perverso quizá con el más justo de su momento. Estamos hablando entonces de dos personajes contrastantes entre sí. Herodes por un lado, que es el grande, que es perverso, pero además había un sacerdote, le cuenta Lucas a Teófilo y a la distancia a nosotros como lectores implícitos, ¿no? Nos habla acerca de Zacarías. Este Zacarías era de la familia sacerdotal y particularmente era de la familia de la clase de Abías. Solamente para no tener la información completa y a manera de conocer un poco más este asunto, tenemos que recordar que durante el reinado de David, los sacerdotes habían sido organizados en 24 grupos diferentes. Eso es muy importante. Luego lo confirma Salomón, su hijo, y Zacarías pertenecía a la octava clase, que era la clase de Abías. Tenemos que recordar también que la familia sacerdotal o los sacerdotes que eran nombrados tenían la posibilidad de entrar al lugar santo y santísimo solamente un par de veces al año, pero el sacrificio, la expiación, era una tarea que era una vez en la vida de cada sacerdote. Es decir, no era que encontraran constantemente al lugar del sacrificio, al lugar de la expiación, era una vez al año. Así que entonces Zacarías, diríamos nosotros ahora, qué curioso, que le tocó justo en esta época, en ese momento, en su vida, llegar a su momento para entrar al santuario. Qué casualidad. Pero ahí es donde nosotros decimos, aquí no hay ninguna casualidad. Otra vez vemos al Dios providente manejando su propia historia para que todo llegue al punto en donde Zacarías tenga por suerte, y no por suerte de que qué bueno que me tocó porque me lo rifaron, sino ya le tocaba, ¿no?, entrar para hacer la expiación, para quemar incienso. Y era de la familia sacerdotal, pero además no solamente era sacerdote, pero además era de aquel grupo de 24, que por cierto habían muchos después, y era muy puntualmente, le cuenta Lucas a Teófilo, de una clase particular, la octava clase, era la clase de Abías. Pero si esto no es todo, todavía hay una información más importante. La esposa de Zacarías era de las hijas de Aarón. Es decir, ambos de familia sacerdotal. Ambos con una distinción. Esto era muy difícil. No había ninguna regla, ninguna en absoluto, para que se evitara un matrimonio en esta condición. No lo había. Pero el Señor en su misericordia había logrado, pues no, había hecho providencialmente que este hombre, Zacarías, de la clase de Abías, se casara con esta mujer, Elizabeth, que era de las hijas de Aarón. Ella venía, pues, de una descendencia sacerdotal también. Es como si hubieran nacido en la misma iglesia, pues. Es como si hubieran nacido en la misma denominación, en la misma iglesia, y hayan crecido y se hayan casado. Muchos de nosotros tenemos esta historia. Pero entonces era ella una mujer de la familia de las hijas de Aarón. Ahí tenemos los personajes: Herodes el grande, perverso, cruel. Este hombre Zacarías, de la clase de Abías. Pero por otro lado tenemos a mujer que era hija de Aarón. La característica particular de estos personajes es que eran temerosos de Dios. Un problema había en medio. Elizabeth era estéril y ya era de edad avanzada. Esto era muy grave. Era casi una maldición para las mujeres de su época. Pero era una mujer que tenía esta característica particular. Es posible también que tanto Zacarías como Elizabeth, por muchos años, porque ya eran de edad avanzada, hayan estado orando constantemente al Señor para que les diera un hijo. No sabemos nosotros si en algún momento se cansaron de orar y dijeron, ya entendimos, no va a haber un hijo. Pero nos queda claro que la oración de ambos personajes era que tuvieran un hijo.
no lo tuvieron y ya de edad avanzada, entonces ya estaba tipificado, ya la veían todo el mundo a ella como una mujer estéril, ¿no? Es decir, no una posibilidad de tener un bebé, sino ya estaba como declarada, ¿no?, como estéril. Una mujer no tiene ni va a tener. No tiene ni va a tener. Esa es la característica de Elizabeth. Sin embargo, dice la Escritura que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hermanos, no debemos de creer nosotros que ellos eran justos por su propia justicia. Esto contradeciría lo que la Biblia enseña. No estamos hablando pues de una justicia que tiene que ver con la salvación en sí misma. Podemos nosotros entender en el contexto que tanto Zacarías como Elizabeth habían sido personas que habían entendido muy bien el temor al Señor y que posiblemente habían depositado su confianza en aquel que habría de venir. Es decir, que en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniese, de todas maneras las personas tenían que ser salvas en Cristo. Ninguna persona se salvaba por otra entidad. Se salvaban por el que había de venir y ponían su fe en el que no habían visto, pero que iba a venir. Es como nosotros. Nosotros no hemos visto a Cristo, pero nos salvamos por Cristo, a quien no vemos, pero creemos en alguien que vino. Ellos creían en alguien que no habían visto, pero que vendría. De tal manera que es muy probable, por el contexto de la Escritura, que ellos ya hayan sido salvos. Siendo salvos, son justos. Es decir, no hay que ser justo para ser salvo, hay que ser salvo para ser justo. Y ellos eran salvos por Cristo, sin duda. Y justos porque habían sido quizá declarados desde el decreto eterno de Dios con la justicia que había de venir en el futuro por Cristo. Ambos, dice la Escritura, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ellos intentaban, vivían lo más cercano posible a los decretos, a los mandamientos, a las ordenanzas del Señor. En realidad, amados hermanos, en realidad estos personajes, tanto Zacarías como Elizabeth, eran pecadores. Pero está dentro de este grupo de personas dos más, y ellos, de los que se dice que eran justos y de los que se dice que eran irreprensibles o que eran obedientes a los mandamientos del Señor. Uno de ellos es Job, que está narrado como el hombre más justo, y por otro lado también en el futuro próximo está Simeón, que también en el capítulo 2 de Lucas, que fue también como llamado como muy justo. No al grado de perfección, pero eran personas que son distinguidas con esto y que eran personas muy obedientes y que quizá en su tiempo eran los más obedientes, los irreprensibles, los que entendían en el Evangelio. Con todo, no podían tener hijos. Pues un día, dice la Escritura, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase que ya hemos explicado, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Una costumbre de que el sacerdote entraba y la gente quedaba afuera orando. En realidad no debía tardarse mucho. Sin embargo, nosotros sabemos por el testimonio de la Escritura que tardó mucho. Incluso la gente se empezó a extrañar. Vemos en el versículo 21 que dice que el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. ¿Por qué se tarda tanto? ¿Qué tanto estará haciendo Zacarías allá adentro? Su trabajo debió haber terminado desde hace tiempo. ¿Pero qué mantuvo a Zacarías adentro del santuario? Porque la única tarea que tenía que hacer era traer el incienso, los carbones encendidos del altar del holocausto, prender el incienso y hacer expiación por el pueblo. Esto no llevaba demasiado tiempo. ¿Por qué se tarda tanto? Porque además la orden sacerdotal tenía muy específica su tarea y no podía salirse de ninguna manera de la tarea específica que tenía que hacer en el lugar santo. No lo podían evitar, si no podían hacer ni más ni menos. Acuérdense que los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño y fueron castigados por el Señor. No podían hacer ni más ni menos.
justo lo que tenían que hacer. De tal manera que cuando Zacarías entró, ya se dilataba. ¿Qué tanto está haciendo? Pero ¿qué pasó ahí? Pasó algo completamente atípico, fuera de todo lo que debería de estar sucediendo en el santuario. Sucedió algo importante. Lo que pasó es que vino un ángel emisario de Dios para presentarse en ese mismo lugar, en el lugar santo, ante Zacarías. ¿Esto es algo común? No. ¿Eso es algo que le sucedía a cada sacerdote que entraba a hacer la expiación, a quemar incienso? La respuesta es no. Esto no era lo normal. Pero lo que sí vemos en el texto es que cuando Zacarías entra ahí, está cumpliéndose un decreto de Dios, está cumpliéndose una tarea de Dios, se está cumpliendo algo que Dios había establecido. Y Dios en el cielo, no sabemos cómo fue, no sabemos si Él escogió entre 3 ángeles al mejor portado para venir a dar el anuncio, pero lo que sí sabemos es que el Señor en el cielo elige a Gabriel para que venga a dar un anuncio, no solamente a Zacarías, sino casi inmediatamente después va a venir también con María para dar un aviso del nacimiento de Jesús. Y además tenemos el nombre del ángel, que es Gabriel. ¿Qué pasó en ese tiempo entonces? Vino Gabriel para presentarse ante Zacarías. Versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor. Nosotros sabemos por el versículo 19 que es Gabriel. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Muy importante, porque como él iba a hacer la quema de incienso, tenía que dirigirse al incensario, no veía otra cosa más que el incensario. Al lado derecho estaba el ángel Gabriel de pie para presentarse delante de Zacarías. Yo no sé, amados hermanos, cómo hubiésemos reaccionado nosotros, o cómo reaccionaríamos si entramos a un lugar en donde no hay nadie, y no debe haber nadie, porque además este lugar no podía ser pisado por cualquiera. Es decir, no es posible que haya entrado alguien antes para esconderse tras el velo, para que cuando viniera Zacarías apareciera. Tenemos que entender pues esta aparición como algo completamente sobrenatural. Vino el ángel. ¿Cómo entró? Traspasó las paredes, vino del piso. ¿Cómo entró? En realidad no tenemos idea de cómo lo hizo. Lo que sí sabemos es que estaba adentro, y que cuando entra Zacarías, lo que ve inmediatamente al entrar fue a este ángel puesto de pie. Nosotros, bueno, no sé ustedes, yo caigo muerto de pánico. Una aparición de tal manera, me muero ahí. Es inesperada. Es posible que si de repente estamos en algún lugar, pero sabemos que hay gente que entra y sale, y de repente volteamos y vemos a alguien, podemos darnos una explicación lógica de que seguramente entró de alguna manera. Pero ante una circunstancia como la que hemos conversado, el hecho de que haya llegado el ángel ante Zacarías era bastante atípico. Por eso, dice el versículo 12, que se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Quizá el versículo solamente nos abre un poquito de que, se espantó. Pero no, porque dice la Escritura, le sobrecogió temor. Dice la Escritura que se turbó. La expresión de se turbó tiene que ver con esta emoción, y yo no sé si lo hemos sentido, pero esa emoción que como que el estómago se mueve de su lugar. Es como cuando uno viene por la montaña rusa, y ya no hay montaña rusa ahora, pero de alguna cosa, ¿no? Y uno cae estrepitosamente, siente uno que se le sale el corazón. Esta impresión tiene que ver con se turbó, pero por otro lado, no solamente se sobrecogió de temor de ¡ay, qué miedo!, sino que se aterrorizó ante la aparición. Tuvo gran temor ante la aparición. Esta no es la primera vez que un personaje bíblico tiene un temor ante lo desconocido, tiene un temor ante la presencia de lo santo, sino que hay muchos más personajes en la Escritura que ante la aparición de los santos, ante la aparición de los ángeles, tienen temor, como posteriormente y muy pronto vamos a ver, ¿no?, a esta legión de ángeles que se le van a aparecer a los pastores, al ángel que anuncia.
Tenemos nosotros la evidencia del apóstol Pablo cuando Jesús le viene y le pregunta en el camino a Damasco. Tenemos un poco esta intención en muchos otros personajes, en donde, como Gedeón, por ejemplo, donde viene el ángel y se espantan, gran temor, porque no es común. No es algo que se viva todos los días. No es como si dijera Zacarías, ya le pasó a mi primo el año pasado. No hay un antecedente, no hay un precedente. En realidad hubo un temor increíblemente grande, se sobrecogió de temor. Y el ángel le dice a Zacarías, no temas. ¿Está todo bien? Está bien. Le dice el ángel a Zacarías, no temas, ¿no? Como si con decirle no temas se pudiera arreglar el problema, ¿no? No se puede arreglar. Sin embargo, le dice, no temas. Y tras el no temas, y nos parece que Zacarías tuvo que tener un poco de tranquilidad en el asunto, en el lugar donde estaba era significativo. Y además le dice, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Es posible que esto haya tranquilizado a Zacarías, porque Zacarías pudo haber pensado, ¿cómo sabe por lo que he estado orando por mucho tiempo? ¿Cómo sabe que mi esposa es estéril? A este señor no lo conozco, no es del pueblo. ¿Cómo sabe que hemos orado por esto? Porque la oración íntima, la oración personal, queda en el corazón de quien lo ora. Yo no sé si ustedes tengan alguna oración muy personal, muy íntima, muy suya, que solamente ustedes y Dios lo saben. Pero es posible que Zacarías y Elizabeth hayan estado pues guardando en su corazón esta oración. Es posible que hayan dejado de orar por esto, pero el Señor la conocía. Y una manera que Él se identifica es diciéndoles, el Señor ha oído tu oración. Tu oración ha sido oída, y entonces le dice, tu mujer Elizabeth, ¿cómo sabe el nombre de mi esposa? Te dará a luz un hijo. No solamente le aparece el ángel, él tiene temor, pero se tranquiliza escuchando que hay una respuesta a su oración, sino que además el ángel profetiza el nacimiento de un hijo que ellos veían como imposible de suceder. Y no solamente profetiza la venida de una descendencia, sino además profetiza el género de la descendencia. Dice, un hijo. Y no solamente esto, sino que además tras de esto da una instrucción. Y se va a llamar Juan. Es decir, no hay nada que el Señor no haya tenido bajo control para anunciar el nacimiento de este personaje. Y tendrás, dice la Biblia, gozo y alegría, hablando de Zacarías, que por cierto va a quedarse mudo, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Dice, será grande delante de Dios. Por supuesto, no más grande que Jesús. Pero no es cierto que de este personaje de Juan, dijo el Señor, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Iba a ser grande. No iba a ser confundido con Elías. No iba a ser un personaje en la historia de la humanidad importantísima para la fe de los pueblos. No era aquel que iba a ir adelantando el camino, bautizando para arrepentimiento a todos los gentiles que venían a sumarse al judaísmo. No era este un personaje importante que iba a anunciar la venida de Jesús. No quedó registrado en los anales de la historia y ahora lo recordamos y lo recordaremos por siempre hasta que Cristo venga. Será grande, dice la Escritura, delante de Dios. Tan grande fue que hoy estamos predicando acerca del anuncio de su nacimiento. Y todo el mundo tiene muy presente a este personaje. No lo divinizamos, no lo encumbramos, no lo entronamos, pero reconocemos que fue un personaje importante para la historia de la redención de los elegidos del Señor. Este personaje grande va a tener una característica particular.
Y es muy parecido a lo que pasa con Samuel y a lo que pasa con Sansón, que van a nacer con una promesa y con una dedicación particular para el nazareo. Es decir, van a tener un voto nazareo. Lo hemos leído en número 6 hace un momento. Pero era muy importante este asunto, porque iba a ser dedicado y tenían que dedicarlo Elizabeth y Zacarías a esta tarea sagrada del nazareo. ¿Cuáles eran las características del nazareo? El voto nazareo tenía 3 características principales. 1, aquel que haya recibido el voto no podía tomar ni vino ni sidra, no podía tomar ninguna cosa que venga de la uva, ni siquiera la uva sacada del viñedo. No podía tomar. Por otro lado, tampoco podía rapar su cabeza. Y en tercer lugar, tampoco podía estar frente, ¿no?, a un muerto. Es más, ni siquiera si sus padres se morían, podía estar ahí. Este voto del nazareo era muy importante. Este voto del nazareo no era para todas las personas. Tenía que ser dado por Dios a aquella mujer que iba a dedicar a su hijo. Esto pasó con Sansón. Esto pasó con Samuel. Esto pasó con Juan. Y reciben este voto. Y en este voto era un voto que no tenía ninguna culminación histórica, sino que terminaba en la muerte de aquel que había recibido el voto. Este voto pues era muy importante, pero lo más importante del voto es que este voto era para que la persona que recibía el voto, el bebé que recibía el voto, tenía que permanecer santo para Jehová toda su vida. En servicio de Jehová toda su vida. No había un momento en el que dijera, me voy a dedicar a otra cosa. Tenía que dedicarse al Señor toda su vida. Pero nos preguntamos, ¿cuál era la tarea de Juan? ¿Para qué tal presentación? ¿Para qué tal nombramiento? ¿Cuál debía haber sido la tarea o cuál iba a ser la tarea de Juan? La tarea de Juan es que tenía que ser heraldo de Cristo. La tarea de Juan tenía que ser el que iba a ser, ¿no?, el que abriera brecha para la venida de Cristo. Dice la Escritura, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, cosa que sucedió en el Jordán y su ministerio, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dice la Biblia, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. La tarea que tenía Juan era ser heraldo de Cristo. La tarea que tenía Juan era anunciar la venida de Cristo, anunciar la venida del Rey. Ahora déjame decirle que cuando un heraldo avanzaba para anunciar la venida del ser importante que iba a venir, su trabajo tenía que terminar y desaparecer en la venida de aquel que había anunciado. Con eso quiero decir que un heraldo termina su trabajo una vez que aquel que anunció llega, no sigue, no toma protagonismo. Lo que sucede con el heraldo es que se adelanta y viene y dice, va a venir uno después de mí. Y cuando ve a Jesús y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no es cierto? A partir de ese momento, Él dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y desaparece. Y va a desaparecer de una manera tal que hasta la cabeza va a perder. Pero desaparece. El heraldo no es protagónico. El heraldo es instrumento de Dios para la llegada del Mesías. Amados hermanos, nosotros, por ejemplo, tenemos una tarea de heraldos. Nosotros anunciamos a Cristo y cuando Cristo viene, nosotros desaparecemos. No en el sentido de dejar de enseñar la palabra ni de discipular, no, sino desde el punto de vista de la atención de la persona tiene que entronar en su corazón a Cristo y debe de dejar a vernos a nosotros como personas que podemos o que somos importantes en su vida espiritual, porque Cristo es el que suple todo. Y la tarea de Juan era esta, y como heraldo su trabajo termina cuando al que anuncia llega. Y una vez llegando Cristo, su trabajo
tiene que terminar. Era necesario, dice él, es necesario que él crezca para que yo mengüe. Y además viene él en cumplimiento de la profecía de Malaquías. Dice que hace volver los corazones de los padres a los hijos. Y el profeta Malaquías en el capítulo 4, versos 5 y 6, dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La profecía del Antiguo Testamento es cumplida en el nacimiento de Juan el Bautista. Y Zacarías duda: ¿cómo voy a conocer esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y termino con esto. El ángel le dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. El ángel solo comunicó las buenas nuevas, no le evitó lo que iba a venir a continuación, no dio mayor explicación. Lo único que hizo fue decir: yo solamente comunico las buenas nuevas. ¿Cómo puede suceder? No lo sé. El poder soberano del Señor. Solamente comunico, vengo a darte las buenas nuevas. Estas que serán salvación para todo el pueblo. Las buenas nuevas de la venida de Jesús. Él vino y anunció la venida de Jesús. Y el ser más importante en la historia de la humanidad justamente fue Jesús. Y Él vino con buenas nuevas, y las buenas nuevas que trajo Jesús fueron buenas nuevas de salvación. Y nosotros hemos creído en Él. Y alabamos al Señor por la vida de estos personajes, porque el Señor los utilizó maravillosamente para anunciar como heraldo Juan la venida del Señor Jesucristo. La vida de Juan está resumida en el versículo 80. Dice el versículo 80: Juan se mantuvo a lo largo de su ministerio alejado de la gente hasta el momento de la aparición de Jesús. Viene Jesús, lo anuncia, lo señala y él mengua. Se preparó 30 años y trabajó 6 meses. Y el Señor lo trabajó y lo preparó para un poquito de tiempo, pero ese poquito de tiempo, Juan es recordado grande delante de Dios por todas las generaciones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nosotros de ninguna manera exaltamos personas que participaron en la historia tuya, pero sí reconocemos tu poder sobre ellas, el dominio de la historia. ¿Cómo es que en este tiempo de Herodes el Grande, tan complicado, también, Señor, creaste a esta familia, Zacarías, Elizabeth, para que de ellos viniera el precursor, Juan? Padre, él anunció la venida de Jesús. Y nosotros sabemos que cumpliendo tu palabra desde el Antiguo Testamento, Juan fue un instrumento tuyo para que los primeros apóstoles de Cristo fijaran sus ojos en él. Gracias, Señor. Te alabamos por estas vidas maravillosas, y te pedimos que a nosotros nos haga ser también como heraldos de Cristo, pero que de ninguna manera protagonicemos nada, sino que solamente conduzcamos a las personas a Cristo, y luego entonces nosotros menguar para que Él crezca. Padre, ayúdanos en esto, en el nombre de Jesús. Amén.